Buenas tardes a cada uno de ustedes. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos en el día de hoy? Qué bueno, me da mucho gusto. Pues como podemos ver, hoy es un día medio tenebroso para aquellos que festejan el día de Halloween, ¿no? El día de las brujas. Pues nomás ellos tienen un día, nosotros tenemos los 365 días para exaltar el nombre del Señor. Muy buenas tardes para todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Espero que esta prédica les sea de bendición y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy les voy a compartir un tema que lo he titulado, de hecho se predica mucho y pues creo que muchos se han de preguntar, ¿verdad?, qué pienso yo acerca de esto, el cual lo he titulado, ¿el cristiano? Es una pregunta, ¿el cristiano genuino puede perder su salvación? El cristiano genuino puede perder su salvación. Es lo que muchos hoy en día he escuchado, ¿verdad?, que dice que la salvación se puede perder. Aún para los cristianos genuinos que tienen que cuidar su salvación. El cual voy a usar como una cita de referencia, iniciar con una cita de referencia, si me acompañan a Efesios, capítulo 2, versículo del 4 al 10. Veamos la rapidez que tienen. Yo fui el primero, así que, ay Dios mío. Eso es bueno que les digo, por eso yo lo pongo primero, porque ya sé que ustedes son muy rápidos. Efesios capítulo 2, versículo del 10, Efesios capítulo 2, versículo del 4 al 10. Muchos se preguntan, ¿no? Y de hecho, casi la mayoría, no la mayoría, pero he escuchado muchos que dicen que la salvación sí se pierde si uno no cuida de ella, si no trabaja en ella, si no se esfuerza en ella, si no persevera en ella, si no se mantiene en los caminos del Señor, si no está siempre esforzándose en cuidar su salvación, puede llegar al punto en que que se puede perder la salvación, ¿no? Pues para mí me da mucha tristeza que la gente piense así, porque si yo tuviera ese temor de saber de que yo pueda perder mi salvación, entonces Dios no es fiel con su palabra. Dios no estaría hablando verdad como está escrito en la palabra de Dios. Yo viviera con temor. Es como, les voy a poner un ejemplo, aunque no me gusta poner muchos ejemplos, ¿no? Cuando uno hace una prueba en la escuela, ¿no? Uno hace la prueba y espera el resultado final, ¿no? Y estás esperando, diciendo, ¿iré a pasar la prueba o no la voy a pasar, ¿no? Y esperas al final, después tú dices, y reprobé. Entonces, imagínate un cristiano, ¿no? Esforzándose, cuidando de su salvación y esperar en el resultado al final, en los últimos tiempos, cuando venga el Señor Jesús y decir, Señor, ¿pasé la prueba o no la pasé? ¿Se imaginan qué triste, no? Que diga, ay, no la pasaste, ¿verdad? O sea, qué triste, ¿no? Entonces, vivir un cristianismo así no es vivir, no es un cristianismo, ¿verdad?, de gozo, de deleite, no es un cristianismo, ¿verdad?, de confianza, de quererle a tu Dios, sino que estás viviendo ya en un cristianismo legalista, ¿no? Que ya estás trabajando por tu salvación, ya estás siendo partícipe de tu salvación, o sea, ya no es por gracia, ahora es por obras. Quieres mixear la gracia con las obras para poder tú también decirle, Señor, o sea, yo también tengo, o sea, me lo merecí también yo porque yo también trabajé en mi salvación. Y pues para muchos creen que la salvación hay que cuidarla, hay que trabajarla, hay que esforzarse para lograr llegar a la meta, ¿no? Y no estoy diciendo, no quiero que me malentiendan, los cristianos no hay necesidad que nos digan lo que tenemos que hacer, ¿por qué? Porque ya Dios lo puso en nuestro corazón, ya Dios nos predestinó desde antes para hacer toda buena obra. Y eso ya te nace a ti. Y eso ya te nace permanecer en el Señor. Y les voy a explicar por qué. Yo sé que alguien les ha dicho a ustedes que pueden perder su salvación. Y yo sé que tal vez a muchos de ustedes que me ven a través de las redes sociales, tal vez tengan esa idea también ustedes acerca de perder la salvación. Pero ahora yo quisiera compartir con ustedes, ¿no?, que no es así. No es cierto lo que se está predicando acerca de que la salvación se pierde. La salvación genuina, la salvación de un creyente genuino no se puede perder. Es imposible, porque entonces el Señor no está siendo fiel a su palabra. Y eso que se hace vivir con temor pensando que podría ser cierto
y vives luchando, esforzándote, ayunando, orando, diezmando sin perder un solo diezmo para no robarle a Dios, haciendo buenas obras, tratando de agradar a Dios para no perder tu salvación. Ahí mismo en Efesios que estuvimos leyendo ahorita en estos versículos, pero el 9 y el 10 dice, esta en otra versión, dice, la salvación de ustedes no es resultado de sus propios esfuerzos, para eso nadie puede sentirse orgulloso. Pero creo que me brinqué la cita, así que vámonos a la cita, por favor. Efesios capítulo 2, versículo del 4 al 10, el cual dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros los sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esta misma cita contradice todo lo que aquellos quieren hacer pensar, que la salvación se tiene que ganar, se tiene que esforzar, tienes que prevalecer, si no vas a perder tu salvación. Pero dice aquí que este es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios no te puede dar y después quitar. Dios no es un Dios de esos. Como le estaba leyendo en Efesios capítulo 2, del 9 al 10, perdón, en otra versión dice, la salvación de ustedes no es resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Si tú quieres ser parte de recibir tu salvación, entonces te sentirás orgulloso, porque pusiste también tu parte y te ganaste tu salvación. Ahora tu salvación deja de ser por gracia y se vuelve por obras. Felicidades, te has convertido en un judío. Entonces ya eres parte de los judíos, porque ellos piensan que porque hay que hacer obras para poderse ganar la salvación. Pero si tú crees que es por obras, entonces serás juzgado también por las obras. Yo prefiero por gracia, que es gratuito, que ser juzgado por mis obras. Como les dije, me da mucha tristeza que piensen así, me da mucha tristeza que no conozcan el verdadero Dios, el cual es un Dios de misericordia. Una de las cosas que el cristiano no ha entendido, cuando Dios salva a alguien, esa salvación es para siempre y nunca Dios te la va a quitar, porque es una promesa de Dios. La palabra de Dios es muy clara con respecto a la seguridad de nuestra salvación. Y aun cuando la palabra de Dios es clara de que un cristiano no puede perder su salvación, pero lamentablemente hay muchos que dicen que la salvación sí se pierde. Y esas personas están siendo de tropiezos a cristianos, porque están viviendo con el temor, pensando que tienen que darlo todo, tienen que esforzarse para poder ser partícipes de esa salvación, el cual es un error. Muchos están predicando en sus congregaciones que los cristianos tienen que cuidar su salvación, tienen que esforzarse, mantenerse, prevalecer para no perder la salvación debido al pecado que mora en ellos. O sea que estos predicadores están diciendo que una nueva criatura en Cristo puede perder la salvación, que su nombre que fue escrito en el libro de la vida puede ser borrado, puede ser quitado, como si Dios cambiara de opinión. ¿Se imaginan? Ya Dios lo escribió en el libro de la vida, dijo, ¿sabes qué? No perseveraste, déjate borro del libro de la vida. Wow, qué Dios, ¿no? Que después de que fue rescatado de las tinieblas hacia la luz admirable, el cual pasó de ser de hijo de Dios, como dice en Romanos 8:16. Presten atención a este versículo, Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu, o sea, el Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu y nos asegura, dice, y le asegura que somos hijos de Dios. ¿Acaso Dios puede decir, sabes que ya no eres mis hijos? Ya te puedes ir para atrás con tu ex padre, el diablo, ¿no? Entonces esta cita es mentira. Estos predicadores están diciendo que podremos convertirnos de nuevo en hijos de Satanás y volvernos a la esclavitud del pecado. O sea, de pasar de ser hijos de Dios a ser hijos nuevamente del diablo. Y todo lo que nos fue dado en Cristo nos será quitado. ¿Acaso la muerte de nuestro Señor Jesucristo solo pagó los pecados pasados de nuestras vidas? ¿Mas qué pasará con los pecados presentes y futuros?
Porque si es así, entonces nadie, absolutamente nadie podrá ser salvo. Y la muerte, ni la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue en vano. Entonces Dios tendría que levantar más salvadores, como lo hizo con el libro de los jueces. Si Jesús solamente pagó por nuestros pecados, desde el momento que vinimos a Él, pagó los pecados, pero ya los pecados de ahí para adelante, presentes y futuros, si Jesús ya no nos pagó, entonces seguimos en las mismas. Iremos de mal en peor. Seremos condenados. Porque el ser humano, por sus propias fuerzas, no puede pagar el pecado. Jesús vino, dio su vida para pagar los pecados pasados, presentes y futuros. No solamente los pasados. Entonces también, como dice, ¿dónde queda nuestro abogado? Dice en 1 Juan capítulo 2, versículo del 1 al 2. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Qué absurdo sería pensar así. Entonces ya que ni la ley pudo salvarnos, tampoco la sangre de Jesús puede salvarnos. Entonces, ¿quién podrá? En pocas palabras, estas personas nos están enseñando que la salvación se pierde. No están diciendo que su sangre no es tan poderosa para salvarnos de nuestras vidas pecaminosas. Les voy a citar unas citas que ellos usan son más citadas, y ellos apoyan estas citas y te hacen pensar que estas citas se trata de que si no te esfuerzas, entonces no podrás ser salvo. Una de las citas con la cual voy a iniciar está en San Juan, capítulo 8, versículo 31. Se la voy a leer en la versión TLA. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Ellos dicen que, ya ves, si no permaneces en las enseñanzas, dejas de ser su discípulo. Es lo que están diciendo estos predicadores. ¿Ya ves lo que dicen? Si dejas de permanecer en las enseñanzas, no puedes ser su discípulo. Dejas de ser su discípulo. También, como dice en San Juan capítulo 15, versículo 6, dice: al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran, y cuando se secan, les prenden fuego. Ellos dicen que el que no permanece unido a Cristo, serán arrojados al infierno y serán cortados. Y dicen: ya ves, si no permaneces en Cristo, serás arrojado y echado al fuego. También otra cita dice Mateo 24, 13. Pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final. Aquí ellos dicen que el cristiano depende de su perseverancia. O sea, que tengas... Que hagas todos los días, te esfuerces para permanecer en Cristo. Debes de caminar esforzándote todos los días. Si no te mantienes, entonces no podrás llegar hasta el final y serás echado al lago del fuego. También dice en Mateo capítulo 10, versículo 22. Todo el mundo los odiará a ustedes por ser mis discípulos. Pero si ustedes confían en mí hasta el final, yo los salvaré. Si no perseveran hasta el final, entonces no los voy a salvar. Entonces están diciendo, tienen que perseverar ustedes hasta el final, tienen que esforzarse. También dice, como en Hechos capítulo 13, versículo 43, muchos judíos y algunos extranjeros que habían seguido la religión judía se fueron con ellos. A estos Pablo y Bernabé les pidieron que nunca dejaran de confiar en el amor de Dios, que nunca dejaran. Ellos dicen que aquí el apóstol Pablo y Bernabé les están diciendo que se tienen que comprometer y permanecer en la gracia de Dios para poder ser salvos al final. También en Romanos capítulo 2, versículos 6 y 7. Porque Dios les dará a cada uno lo que se merece. A los que hicieron lo bueno, con la esperanza de recibir de parte de Dios reconocimiento, honor y vida eterna. Dios los dejará vivir para siempre con Él. O sea que si nosotros no perseveramos en el hacer el bien, no tendremos vida eterna.
También ahí mismo en Romanos capítulo 11, versículo 22, dice, fíjense en lo bueno que es Dios, pero también tomen en cuenta que Dios es muy estricto. Estricto con los que han pecado, pero han sido buenos con ustedes. Y seguirán siéndolo si ustedes les son agradecidos y se portan bien. De lo contrario también ustedes los rechazarán. O sea que si nosotros no perseveramos en su bondad, también nosotros seremos cortados por no hacer el bien y no tendremos parte en el reino de Dios. O sea, aquí todos estos versículos se los estoy leyendo porque quiero que vean de que todo se trata de esforzarse, de permanecer en Cristo, de luchar por tu salvación. Aquí podemos ver que estas advertencias de permanecer, de perseverar, sujetarnos en su palabra, porque de lo contrario seremos cortados y echados al infierno. En Colosenses capítulo 1, versículos del 21 al 23 dice, antes ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante Él sin pecado y libres de culpa. Pero esto será así solo si mantienen su confianza en Cristo y siguen creyendo en lo que Él nos promete, el mensaje de las buenas noticias. Aquí ellos nos siguen diciendo que se debe continuar, perseverar en el Evangelio, porque si no, perderemos la salvación, como hemos leído los demás versículos. En Hebreos capítulo 3, versículo 6, y después me voy a brincar al 14, dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Si retenemos firmes hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza, versículo 14 dice, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Como hemos leído que todos estos versículos se han tratado de permanecer, perseverar, retener, soportar, continuar con estos versículos, pero estos versículos se deben de examinar primeramente antes de decirlo a las personas, de hacerles creer a las personas que todos estos versículos se tratan de que si no perseveras, que si no luchas, que si tú no eres partícipe de la salvación, entonces puedes perder tu salvación. No podrás llegar hasta el final, no puedes llegar a la vida eterna, la cual Dios nos tiene preparado. Y ese es el problema de hoy, pues, vea que no han entendido la misericordia y el gran amor de Dios. Parece que estos pasajes se tratan de advertencias, de aferrarse a la salvación, porque si uno se suelta o falla en nuestro caminar con Cristo, perderemos nuestra salvación. Porque como les dije, que si es así, si así se trata de esforzarnos, entonces la misma palabra de Dios se contradice en sí misma. La palabra de Dios es clara y nos enseña que la salvación no se pierde, sino que es para siempre, que la salvación es de Dios y no es de nosotros. O sea que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos, ni por nuestras propias obras. Tú no puedes salvarte por tus fuerzas, tú no puedes salvarte con tu fe humana, tú no puedes salvarte aunque hagas lo que hagas, tú no puedes hacer nada para obtener la vida eterna, es imposible. Tus esfuerzos no van a llegar lejos, tus esfuerzos están limitados. Tú no puedes mantenerte como lo hizo Jesucristo. Jesús terminó su carrera aquí en la tierra. Él cumplió con la voluntad de Dios. Él se despojó a sí mismo y tomó como nosotros, el cuerpo como nosotros, más él pudo soportar. ¿Creen que Jesús soportó por sus poderes de Jesús? Jesús soportó porque Dios lo fortaleció. Dios le dio el poder. Dios estuvo con Jesús. Pero muchas veces nosotros pensamos que nuestras fuerzas son las que nos van a llevar a la salvación, pero no es así. Sino que es un regalo de Dios para nosotros la salvación. Es gratis, es una promesa para los hijos de Dios, es una fe sobrenatural que nos mantiene en Cristo. Las citas que hemos leído no son advertencias para los cristianos genuinos, sino son para los cristianos falsos, los cristianos que no son verdaderos. Recordemos que la fe es un don de Dios. La fe es un don, es una fe sobrenatural. No es una fe común. No es la fe que nosotros poseemos. Dios ha depositado en nosotros una fe sobrenatural.
Mas las afirmaciones para aquellos que perseveran, que continúan, que se esfuerzan, o aquellos que retienen la sana doctrina, son los que dan testimonios de que son salvos. La palabra de Dios no está diciendo que si nosotros somos uno que pertenecemos en su palabra, entonces somos unos verdaderos discípulos. Pero si no pertenecemos en su palabra, entonces no somos unos verdaderos discípulos. Si ustedes son los que perseveran y se mantienen en la palabra de Dios, es porque son verdaderamente hijos de Dios. Y eso es evidencia de que la obra de Dios, la obra poderosa de Dios y salvadora de Dios, está actuando en ustedes porque ustedes tienen y poseen esa fe sobrenatural. Es una fe que no es de nosotros, es una fe que nos fue depositada a nosotros para que nosotros podamos llevar a cabo, para que nosotros podamos vivir en victoria. De lo contrario, tú ni yo, entre más que nos esforcemos, no vamos a lograr nada, no vamos a llegar lejos, vamos a quedarnos aquí también, porque nuestra fe es imposible que podamos agradar a Dios sin fe. Tiene que haber fe, tienes que creerle, tiene que haber esa fe que viene de lo alto para que tú puedas ser más que vencedor. Entonces las citas que hemos leído definen la naturaleza de la fe salvadora y no son advertencias de que los creyentes necesitan una advertencia a que se aferren a su salvación, sino que son advertencias para aquellos que se dicen ser cristianos pero no lo son. O sea que la palabra nos dice que si nuestra fe es real, permaneceremos hasta el final porque Dios nos guardará, nos protegerá a través de la fe sobrenatural que Él solo puede dar. Dios nos da una fe que salva, una fe que persevera hasta el final. O sea que somos salvados por una fe sobrenatural y perseveramos por una fe sobrenatural. Miren, les voy a leer Efesios capítulo, como ya se lo había leído, pero tengo que decirle de nuevo, Efesios capítulo 2, 8, 10. Dice, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se las regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Cristo, nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Entonces es imposible que una persona sea salva si no posee una fe sobrenatural que salva y persevera. A los cristianos genuinos se nos manda a creer en Jesús para la salvación y creímos. Se nos manda a creer en el Evangelio y lo creímos. Mas también se nos manda a creer y obedecer el proceso para nuestra santificación todos los días y lo hacemos porque le pertenecemos a Dios. Dice en San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dios nos ha mandado a mantenernos en la vid. Dios nos ha mandado a seguir y a escuchar siempre a nuestro Señor Jesucristo y lo hacemos porque somos cristianos genuinos. No es por nuestras fuerzas, es porque Él nos dio esa fe para creer, para permanecer, para resistir. Porque es lo que hace un cristiano genuino todos los días. Y así lo vamos a seguir haciendo por medio de la fe sobrenatural que Dios nos regaló para permanecer firmes hasta el final. Y es así como se identifican los verdaderos cristianos. Un cristiano genuino no es aquel que está mortificado si va a ser salvo o no. Un cristiano genuino le cree a Dios, cree en sus promesas. Y ese poder sobrenatural es el que te hace seguir avanzando, el que te hace perseverar, el que te hace seguir luchando, pero no con tus fuerzas, sino es con el poder de Dios operando en ti. Cuando alguien abandona la fe, es porque su fe no era real, no era genuina, no era una fe sobrenatural que salva y persevera. Solo eran personas que asistían a las iglesias, como las iglesias de hoy están llenas. Hay personas que entran y se van y dicen, mira, ya perdió la salvación. Es que nunca fue salvo. Una persona, un hijo de Dios, persevera hasta el final. Un hijo de Dios no abandona. Un hijo de Dios no se hace para atrás. Un hijo de Dios siempre avanza. Y nunca se detiene. Nunca va a dejar de seguir avanzando. Nunca va a dejar de darle la gloria a Dios en todo lo que hace. Dice en 1 Juan, capítulos 2, del 19 al 20. Dice, estos enemigos de Cristo se reunían con nosotros, pero en realidad no eran de nuestro grupo,
si hubieran sido de nuestro grupo, se habrían quedado con nosotros, pero se apartaron del grupo para mostrar claramente que no todos los que se reúnen con nosotros son de los nuestros. Cristo, el Hijo de Dios, los ha apartado a ustedes del mundo y les ha dado el Espíritu Santo, y todos ustedes conocen la verdad. Nosotros hemos sido apartados para Dios, para la gloria de Dios. ¿Cómo pudieron ver cuando alguien abandona la fe? Es una prueba de que su fe no era real, no era una fe genuina, no era una fe sobrenatural que salva y persevera, porque ellos no se mantuvieron en la verdad, no perseveraron, no continuaron, solo eran personas que asistían a las iglesias y vivían entre nosotros, pero no eran de nosotros. Eso es evidencia de que esas personas que profesaban ser salvas en realidad no lo eran, eran falsos. Y las citas las cuales hemos leído son advertencias y dirigidas para los que se dicen ser cristianos. Para los que se dicen ser cristianos. Esos son los que abandonan la fe. Pueden parecer que son de nosotros, pero no son de nosotros. Pueden parecer piadosos, pero no son en realidad piadosos. Son personas que solamente están en la iglesia como en la cizaña. Son personas que solamente son oidores, que solamente quieren escuchar, pero no son de Cristo. Solamente escuchan. Las personas que piensan que la salvación se pierde y utilizan estas citas para apoyar su argumento de que la salvación se puede perder, solo estas citas mencionadas confirman que solo los cristianos genuinos con una fe sobrenatural pueden perseverar, mantenerse hasta el final, porque su fe es sobrenatural y genuina. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Aquí está hablando de dos clases de personas. El que persevera y el que niega. Aquí el apóstol Pablo habla, como les dije, de dos personas. El cristiano genuino y el cristiano falso. El cristiano genuino persevera y el cristiano falso niega, porque nunca reconoció a Jesús como rey. También lo podemos confirmar en Mateo, capítulo 10, versículo 32 al 33, que habla del cristiano genuino y del cristiano falso, el cual dice así: por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. ¿Se fijan? Son de los mismos. Pero uno es genuino, el otro es falso. Uno declara, el otro lo niega. En Mateo 7, 24, 25, habla también del cristiano genuino y del cristiano falso. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, está hablando de los que están adentro de la iglesia también, y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y se azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Uno permaneció, otro abandonó su fe. Vinieron los problemas, la persona sobrevivió. El que no escuchó, el imprudente, vinieron los problemas, se desvaneció. Su casa no prevaleció. Genuino y falso. Recordemos que todo aquel que sigue los pasos de Jesús, como dice en 1 Pedro 2:21 y Efesios capítulo 5:1, es un cristiano genuino. También la palabra de Dios nos dice que tendremos momentos en que nuestra fe se debilitará, pero eso no quiere decir que perderemos nuestra fe genuina. Jesús mismo le dijo a Pedro, hombre de poca fe, porque Pedro dudó pensando que se hundiría en esa tormenta, mas Pedro tenía esa fe salvadora, la cual perseveró hasta el final, porque su fe era genuina. Mateo 14:31. Recordemos que también los cristianos genuinos tendremos momentos de debilidades temporales, tal como el apóstol Pedro, cuando negó a Jesús. Su debilidad fue temporal, en Mateo 26, 69 al 77. El apóstol Pedro tuvo momentos difíciles de debilidades temporales antes de recibir el Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando Pedro, después de que recibió el Espíritu Santo, cómo se levantó ante esa multitud?
cómo predicó con valor, sin temor como antes, se acobardaba, negaba a Jesús. Mas después que recibió el Espíritu Santo, ya no se menciona que Pedro volvió a negar al Señor. Ya no se menciona que Pedro fue débil. Porque el Espíritu Santo tomó el control. El Espíritu Santo es el que da el poder. Dios da el poder. Aquel que se había acobardado al negar a Jesús se levantó y predicó sin temor acerca de Jesús en medio del pueblo en el día del Pentecostés. El apóstol Pedro entendió el amor fiel de Jesús. Él entendió cómo Jesús lo restauró. Él entendió que fue Jesús quien cuidó de su fe. Si nuestra fe es genuina, nuestra fe prevalecerá hasta el final. Así como cuidó de la fe del apóstol Pedro, también cuidará de nuestra fe. Los cristianos genuinos llegarán hasta el final porque Dios guardará su fe y los protegerá con su poder hasta el final. Si me acompañan a 1 de Pedro para confirmarles esto. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 5. El cual dice así: mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en los últimos tiempos. Repito, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Aquí el apóstol Pedro se estaba dirigiendo a cristianos que estaban pasando por persecuciones intensas hasta la muerte. Y ellos se preguntaban si su fe iba a prevalecer, si su fe iba a sobrevivir de esa persecución. Cuando Pedro les escribe aquí a esos cristianos que estaban huyendo, que estaban pasando por persecución, ellos tenían temor. Decían, ¿acaso nuestra fe podrá sobrevivir sobre esta persecución hasta la muerte? ¿Acaso nuestra fe se mantendrá firmes? ¿Acaso podremos soportar las pruebas? ¿Acaso nuestra fe es genuina, que podremos resistir? Por eso que Pablo les escribe a ellos y Pablo los exhorta. Su fe dice, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación. O sea que el poder de Dios, por la fe sobrenatural que Dios ha depositado en nosotros, Dios nos mantendrá a salvos, nos protegerá nuestra fe para poder llegar hasta el fin. Recuerden que ellos estaban pasando por momentos difíciles, estaban pasando por persecución, por martirios, hasta la muerte. Ellos decían, ¿acaso nuestra fe sobrevivirá esta persecución? Mas Pedro en el capítulo 2, de 1 de Pedro capítulo 2, 3 y 4, Pedro les dice, tengan paciencia, esfuércense, prevalezcan. Vendrán momentos difíciles, pero esas pruebas los van a hacer más fuertes. Se van a dar cuenta que su fe es real a través de las pruebas. También porque aún estaban viviendo en la lucha de la carne, como dice Romanos 7:15. En la versión TLA dice, la verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Ellos estaban luchando contra su propia carne y se preguntaban si iban a poder mantenerse firme y si su fe iba a poder sobrevivir frente a la persecución y pruebas que estaban enfrentando. Es por lo cual el apóstol Pedro les señala a que se mantuvieran firmes porque tendrían que pasar por momentos difíciles. Mas el apóstol Pedro les dice en 1 de Pedro 1:5, como les dije ahorita, mediante la fe de ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Los cristianos genuinos son protegidos por una esperanza viva. Dice en 1 de Pedro, capítulo 1, del 3 al 5. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Y de que nos dará todo lo que nos ha prometido
entiendan, escuchen, y de que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Esta fe que Dios nos ha depositado, esta fe sobrenatural, no se puede marchitar, no se puede destruir, es inquebrantable. Esta fe nos va a llevar hasta el final, hasta la llegada de Jesús. Esta fe nos va a mantener firmes. Vamos a poder nosotros prevalecer dentro de las dificultades, dentro de las pruebas, de lo que sobrevenga. Esta fe nos va a mantener firmes. Y no es por tu fuerza ni mi fuerza, es porque es el poder de Dios que nos va a mantener ahí. Aquellos que se retractan y ya no quieren saber nada de Dios, que porque en verdad nunca fueron hijos de Dios. Estuvieron, como dice la palabra, entre nosotros, pero no eran de nosotros. Aquí nos habla de una esperanza que no puede desfallecer o morir, porque tenemos una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita. Dice en Hebreos 6:19, esta confianza nos da plena seguridad. Es como el ancla de un barco que la mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Estamos como un ancla nosotros en Cristo Jesús. Esta fe está implantada en nosotros como un ancla. Esta fe sobrenatural no nos puede mover. Nadie nos puede arrebatar de las manos del Señor. Pertenecemos al Señor. Fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. La fe, tu fe no se puede perder. Porque es un regalo de Dios. Y no es algo para que tú te gloríes, no. No es por tu fuerza para que te gloríes. Es un regalo de Dios. Recuerden que es por gracia. Nuestra seguridad se mantendrá como un ancla que no podrá ser removida hasta la venida de Jesucristo. Esa es nuestra fe sobrenatural, fe salvadora y perseverante en Cristo. Porque como les dije, hermanos, iglesia, aquellos que me escuchan a través de las redes sociales, nuestra fe es incorruptible. Nuestra fe no puede disminuir. Nuestra fe no puede desfallecer, porque está protegida por el poder de Dios para mantenernos hasta el final y recibir nuestra herencia, que es la vida eterna. Dice Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 6. Demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo desde el cielo. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió. Presten atención, por favor, aquellos que me ven a través de las redes sociales. Aquellos que tienen temor de perder su fe. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. No con tus fuerzas, sino que el Espíritu Santo morando en nosotros nos mantiene apartados del mundo porque no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dios nos amó tanto, dice en el versículo 5, Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Escuchen, nos dio la salvación por su amor. Y lo que Dios da, no quita. Dice en San Juan capítulo 10, versículo 28-29. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos en las manos de Dios. Nada ni nadie nos puede arrebatar de sus manos. O sea que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cómo es que Dios nos guarda? Mediante nuestra fe perseverante y continua, y nadie nos puede arrebatar de sus manos. Dice en Romanos 8:35 y 39. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por tu causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa
otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor? ¿Qué más prueba queremos? No hay nada ni nadie en este mundo. No existe nada que nos pueda separar del amor de Dios. No hay nadie ni nadie que nos pueda arrebatar de sus manos. La fe te pertenece si tú eres cristiano genuino. Si tú perteneces a Dios, vas a prevalecer, te vas a mantener. Tu fe no va a disminuir. Vas a seguir avanzando día con día. Vas a seguir creciendo día con día. Dios seguirá usándote. Dios seguirá protegiéndote en todo momento. Y eso no quiere decir que no vayas a pasar pruebas. Vas a pasar pruebas. Vas a pasar dificultades. Vas a tener hasta pérdidas de familiares. Pero Dios te va a sostener con su mano. Porque tu fe es genuina. Tu fe es verdadera. Tu fe es sobrenatural. No es una fe humana. O sea que nada ni nadie nos puede separar de Dios. Estamos seguros en Él. Nuestras vidas están guardadas en Él. Dice Romanos 8:1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Como leímos ahorita, Efesios 1:4, en la versión TLA. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo, para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. ¿Por qué tienes temor de perder tu fe? ¿Por qué tienes temor de perder tu salvación? Tú le perteneces a Dios. Las evidencias te lo van a demostrar a través de las pruebas, a través de tu perseverancia. Y no porque te esfuerces, porque Dios nos da el querer como el hacer. Dios te da el querer como el hacer, en hacer buenas obras. No porque tú quieras agradar a Dios por obras, no. Porque eres agradecido para con Dios y tú quieres dar también de lo que Dios te ha dado. Quieres bendecir porque Dios te ha bendecido. Porque tú eres como Dios. No una manera en que como Dios, no quiero que me malinterpreten, pero tenemos nosotros esa misericordia de Dios para poder también dar. Nos estamos pareciendo cada día más a Jesucristo. Por eso somos misericordiosos. Queremos bendecir, ayudar. Jesús ya nos había elegido desde antes de la creación para que estuviéramos con Él. Y esa fue su voluntad. Él así lo determinó. Dice en San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Nadie puede venir al Señor. Nadie puede hacerse cristiano. Nadie puede tener una fe sobrenatural si no viene de Dios. Recuerden, la salvación es un regalo que Dios nos ha dado para aquellos que Dios ha elegido, para aquellos que Dios ha llamado. Muchos piensan con tan solo el hecho de repetir las palabras, de aceptar a Jesús en sus corazones, piensan que ya son salvos, que sus nombres ya están escritos en el libro de la vida. Pero no es así. No están escritos en el libro de la vida. Porque su forma de vivir demuestran todo lo contrario. Demuestran que no han sido regenerados. Que Dios no transformó sus vidas. Sus hechos demuestran todo lo contrario. Porque un cristiano genuino vive para agradar a Dios. ¿Cómo? A través de su obediencia. Dice en San Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Mas a los que el Padre llama, creen verdaderamente en Jesús, como dice en Efesios 1:13. Ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa cuando haya liberado totalmente a los que formamos su pueblo. Por eso alabamos la grandeza de Dios. O sea que en el momento en que creímos en Jesús, fuimos sellados con el Espíritu Santo como una garantía de lo que hemos de recibir. Al final, porque así Dios lo ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Dios nos dio esta fe sobrenatural para que creyéramos en su Hijo, para que creyéramos en sus palabras. Dice en Filipenses 1:6, estoy convencido precisamente de esto,
que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Hermanos, Dios terminará la buena obra en ustedes y no los dejará a medias, sino que va a terminar con lo que empezó con nosotros. Pero ustedes, ¿cómo se pueden dar cuenta si son cristianos genuinos? Ya lo he dicho muchas veces. Por sus frutos. Tú no puedes dar fruto. Es el Espíritu Santo en ti. Es el que produce el fruto. Porque ese fruto va a nacer de ti. Porque el Espíritu Santo es el que hace que nazca ese fruto. No es por tus fuerzas. No es por tu voluntad ni voluntad de hombre. Es porque Dios hace en ti una nueva criatura. El Espíritu Santo empieza a fluir en ti y empieza a dar fruto. Hermanos, Dios terminará la buena obra en ustedes y no le dejará a medias. Él prometió que estaríamos con Él en su reino y Él es fiel para cumplir lo que promete. Dice en 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Mediante la fe somos guardados a una esperanza viva. Mediante la fe sobrenatural somos guardados y protegidos por el poder de Dios. Mediante la fe sobrenatural somos protegidos de las pruebas que enfrentamos. Mediante la fe vamos a prevalecer hasta el final. Muchos tienen temor a las pruebas, creyendo que tal vez su fe no pueda sobrevivir a una prueba que les sobrevenga. Pero si tú le has creído a Dios, permaneces en el Señor, y Dios está en los planes de Dios que pases por pruebas difíciles, tenlo por seguro que tu fe va a sobrevivir esas pruebas. Dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pero el oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Recuerden que las pruebas nos confirman que somos hijos de Dios. Cuando terminan las pruebas, que dice Señor, gracias. Gracias, Señor, porque mi fe no se debilitó. Mi fe, Señor, no oí, no me retracté, Señor, no me aparté de ti. A pesar de los problemas, Señor, me mantuve. Y no por mis fuerzas, sino por tu amor, por el poder de tu palabra que opera en mí, es lo que me mantuvo firme. ¿Creen que lo que pasó Job, en lo que cuenta la historia, en lo que él hizo, en lo que él sufrió, creen que fue por sus fuerzas que él se mantuvo así? Fue Dios. Fue Dios el que da las fuerzas. ¿Creen que Abraham actuó por su propia cuenta? Fue Dios que operó en Abraham para que le creyera. Esa fe que Abraham tuvo, que Dios hizo que él le creyera a Dios. No es el hombre es perverso, engañoso. Pero es Dios el que da la confianza. Es Dios el que hace que le creamos por su misericordia. Solamente quiero que tengan en cuenta de que Dios nos sostiene. Dios nos guarda. Dios guarda nuestra fe. Dios coloca nuestra fe verdadera en tiempos de aflicción, en tiempos de prueba. Cuando salimos de nuestras aflicciones, de nuestras pruebas, nuestra confianza en Dios crece. Y es cuando nos damos cuenta de que nuestra fe era genuina, que nuestra fe era real, nuestra fe era verdadera. Dice en Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, que cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Dios guarda nuestra fe al colocarla en tiempos de aflicción, en tiempos de prueba, el cual nos confirma más que somos hijos de Dios y que nada nos puede separar de Él, como dice en Romanos 8:35-39. Ya lo leí, pero quiero que lo entiendan, quiero que lo reciban. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación?
angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas al matadero, para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro. No hay nada, ni pruebas. El hombre no puede ser nada contra nosotros. Nadie nos puede separar del amor de Dios. Nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. Dios nos ha prometido que estaremos con Él en su gloria, porque fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y Dios no puede negarse a sí mismo. Dios cumple siempre lo que nos promete. O sea que ni las dificultades, ni nada, ni nadie nos puede separar de Dios. Estamos seguros en Él. Nuestras vidas están guardadas en Él, en lugares celestiales. Hermanos en Cristo, Dios nos ha dado una fe sobrenatural que sobrevivirá, como les dije, cualquier situación, cualquier dificultad. Dios nos ha dado una fe que prevalecerá, que nos guardará hasta el final, porque Dios nos guardará con su poder y nadie nos podrá arrebatar esa salvación. Nuestra salvación están puestas en las manos de Dios, están guardadas en Dios. Dios guarda la fe, Dios guardó de la fe del apóstol Pablo, cuando él dice que también pasó por tribulación. Dice en 2 Corintios 11, 23, 27, ¿sirven ellos a Cristo? Aquí habla Pablo, ¿sirven ellos a Cristo? Yo les sirvo más, parezco un loco hablando así. Yo he trabajado mucho más que ellos, he estado más veces en prisión, he soportado más azotes que ellos y muchas veces he estado en peligro de muerte. En 5 ocasiones los judíos me castigaron con 39 azotes, 3 veces me golpearon con palos. Una vez casi me matan a pedradas, 3 veces estuve en naufragios, una vez tuve que pasar todo un día y una noche perdido en el medio del mar. He viajado de aquí para allá, para aquí para allá continuamente. He estado en peligro en los ríos, en peligro de ladrones, en peligros por causa de mis compatriotas y de los que no son judíos. También he estado en peligro en las ciudades, en los desiertos y en los mares. He estado en peligro por causa de los falsos hermanos. He hecho trabajos duros y fatigantes. He pasado muchas noches sin dormir. Muchas veces he sufrido hambre y sed y he tenido que soportar el frío sin tener que cubrirme. El apóstol Pablo soportó todo esto porque Dios lo guardó en su fe. Con el poder de su poder, con el amor de Dios, lo guardó el Señor. Es por eso que el apóstol Pablo pudo soportar todo esto, porque Dios lo guardó con su poder. Por la fe sobrenatural que Dios le puso en él, fue que Pablo pudo soportar esta misión, este diario caminar con Cristo. Dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13, en la versión PDT, puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. En otra versión dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Les repito, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. En la otra versión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recordemos que es Dios el que da el poder para salir más que vencedores. Y no es por nuestros esfuerzos, sino por la gracia, misericordia y el poder de Dios. Dejemos de vivir con temor. Dejemos de escuchar esas voces que solamente son de tropiezo para sus vidas. Debemos examinar las Escrituras, prestar atención a lo que Dios nos está diciendo. Dios es fiel. Dios nos predestinó desde antes de la creación del mundo para su gloria. Dice la palabra de Dios que nadie nos puede arrebatar de sus manos. ¿O acaso alguien viene y nos arrebata de un cristiano genuino? Alguien viene y nos arrebata de sus manos y nos vuelve a ser esclavos del pecado. Claro que no. Dice que no hay nada ni nadie que nos puede arrebatar de sus manos. Ni la muerte, ni potestades. Nada en este mundo creado, sea visible, invisible, nos puede separar de las manos del Señor.
¿Cómo es que dicen ahora que la fe se puede perder a un cristiano fiel, un cristiano genuino, un cristiano que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo? ¿Cómo es posible que digan que un cristiano puede perder la fe, un cristiano genuino? Es imposible. Solamente aquellos que vivían entre nosotros y que viven entre nosotros, pero no son de nosotros. Ellos sí pueden, ellos pierden la fe, ellos nunca la han tenido para empezar. Pero un cristiano genuino, es imposible que nosotros podamos perder esa fe. ¿Recuerdan la cizaña que fue plantada junto con el trigo? Que dijeron, Señor, ¿quieres que vayamos y arrancamos la cizaña? No, déjala hasta el final. No quiero que vayas a lastimar el trigo. Dijo, no, déjalos que crezcan juntos. Al final, quita lo malo y échalo al fuego. Lo otro va para conmigo. ¿Se dan cuenta ahí también cómo nos dicen claramente de que estamos viviendo entre medio de una sociedad mala, una generación mala, mas Dios nos mantiene firmes? Tu fe te va a mantener firmes hasta el final si eres un cristiano genuino. Y si no lo eres, si ustedes que me ven a través de las redes sociales no son genuinos, pidan perdón a Dios, arrepiéntanse de sus pecados. Si creen que son cristianos y están en duda, examínense, pónganse a cuentas con Dios y reciban de Dios el regalo más hermoso, la vida eterna. Voy a terminar con este pasaje, San Juan, capítulo 10, 28. Vamos a San Juan rapidito para terminar. San Juan, capítulo 10, del 28 al 29. Dice así: yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Estamos seguros, nuestra fe está segura. Estamos seguros en Dios. Él guarda nuestra fe para que no se debilite, no se marchite. Permanecer firmes. Vamos a permanecer firmes hasta el final, porque no es por nuestras fuerzas, no es por nuestras obras, es por la misericordia de Dios que nos eligió para su gloria. No más, ya no crean esas palabras. Si ustedes continúan avanzando en Cristo Jesús, su fe es genuina. Si han pasado tribulaciones, si han pasado problemas, su fe es genuina. Si su deseo es servir, a dar, sin esperar nada a cambio, su fe es genuina. Podemos estar seguros en Cristo Jesús. Muchas gracias, nos vemos y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Hasta pronto.